Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre plata y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Y así arranca este programa. Muy bien. Ahora son dos los avioncitos, me copé, pero quiero decir que mi avioncito lo hizo él también, si no, no volaría también. Muy bienvenidos a Mira Montevideo. Excelente, bien hecha la bienvenida. También tenemos avioncitos gracias de la mano de las creaciones de Omar. Está válido decirlo, porque aparecen atrás nuestros. Hoy es un programa que, así como los avioncitos de papel, tenemos que volar. Tenemos que volar y les vamos a contar que vamos a tener música en vivo divina, una cantautora uruguaya, Sofía Gabán, que ya hace bastante tiempo que está en el medio. Ahora, con la pandemia y eso, dejó de tocar por un tiempito en Montevideo y vuelve a tocar con su banda Cestrum. Y entonces la vamos a poder disfrutar el próximo 3 de agosto en Inmigrantes, pero como siempre antes a Sofía Gabán la vamos a tener por aquí. Me encantó y ya sigo por el lado de la música. ¿Por qué? Porque vamos a tener un móvil hermoso con gente muy querida, porque vamos a estar hablando con los directores, con el director en este caso, pero son dos, con Cristian Cari, que es director de la escuela D3 de música, que abre una nueva sucursal en Paso y siempre, nada, donde hay música, donde se enseña música, es un motivo para difundir, así que muy alegres de poder tener esta nota con Cristian. Maravilloso. Y después también tenemos, hoy viernes, es nuestro momento del ciclo Cuchá Montevideo. Y hoy vamos a estar entrevistando a una uruguaya, pero que hace tiempo que reside en Argentina y que creó una productora de podcast que se llama Tristana, y que además ella, además de ser productora radial de podcast, es guionista y fue la guionista de Hermanas Bravas, un podcast que es muy, muy escuchado. Exacto. Entonces vamos a estar hablando un poco con ella. Sí, hoy desde un lugar bastante interesante, porque al ser productora también nos interesa muchísimo cómo se crea la cocina del podcast. Acá venimos a escuchar muchos contenidos, pero vamos a ver qué le interesa a una productora de podcast para tener dentro de su catálogo. ¿Por qué elegir esos contenidos? ¿Cómo se monetiza? También es algo que a mí me interesa mucho para preguntar. Es muy importante. A ver si uno cree que ese podcast, sí, no, pero no es tan así. Así que hermoso programa. Creo que ya mismo... Ya nos vamos a una nota que hizo nuestra compañera Lucila Rada, porque bueno, está Mauricio Cartún acá en Montevideo, es uno de los grandes dramaturgos y directores del teatro latinoamericano. Estuvo haciendo una masterclass hoy tempranito y bueno, con la función de su última obra que se llama La Vis Cómica, un tipo muy interesante, y así que ya vamos a ver lo que estuvo conversando con Lucila. Me encantó, lo vemos. Bueno, Mauricio, primero desde Mira Montevideo darte la bienvenida nuevamente a Uruguay. Sé que sos un visitante muy querido por aquí. Y bueno, llego en el día que ahora en un ratito nomás estrenan aquí en la sala principal del Solís, La Vis Cómica, junto con esta propuesta de clase magistral que vas a dar mañana. Contame un poco cómo es tu relación con el Teatro Solís y cómo surge esta vez este encuentro. Bueno, en principio continuada, porque cada una de las cosas que dirigí alguna vez pasaron por el Solís, con una excepción. Es el teatro en el que he estrenado en el marco de Montevideo cada una de mis puestas, y digo, más allá del atractivo técnico que supone el Solís, que tiene un equipamiento extraordinario, está en manos de gente que sabe de teatro. Hablemos un poco de la obra primero. ¿De qué va La Vis Cómica, que ya hace tiempo está en cartel en Buenos Aires, ¿no? Tu última obra. Sí, la habíamos estrenado justo antes de la pandemia. De hecho, estábamos por reestrenar cuando comenzó la pandemia, hicimos un hueco, volvimos, ya estamos en 4ª temporada. Es un material, bueno, como suelen ser los míos, que mezclan lo dramático con el humor, con lo cómico. En este caso, las desventuras de una compañía teatral española que en el Virreinato, vaya a saber por qué curiosa razón, piensan que encontrarían en Buenos Aires a un público ávido, expectante y tan fresco al que los clásicos pudiesen parecerle materiales nuevos, y se embarcan. Y con lo que se encuentran es con otra realidad, claro. Entre otras realidades también la realidad política, y con esto jode un poco la obra.
que la gente pueda acceder a una clase contigo de manera gratuita también creo que es un gran esfuerzo tuyo del teatro. Contame un poco cómo te sentís con que aparte se agotaron los cupos casi inmediatamente. Mira, cada vez que viajo aprovecho a hacer alguna actividad de este tipo. Cuando puedo, por supuesto, a mí me parece que es la circunstancia... A ver, viajar con un espectáculo supone muchas cosas. Digo, supone por un lado un lugar de enriquecimiento muy grande para el artista que llega y encuentra desde las producciones hasta la energía del otro lugar. Pero también la posibilidad, por ejemplo, de hacer un intercambio que a veces uno no tiene cómo hacer. ¿Qué vas a hacer? Sí, vas a un bar, hablas con 4 o 5. Para esas cosas es que suelo tener preparado alguna de estas actividades. La que voy a hacer aquí justamente es esta charla que de alguna manera intenta reflexionar, soñar o proyectar el devenir del teatro en las próximas décadas. Bien. Y en general cuando charlas con teatreros uruguayos, sean amantes del teatro, actores, directores, dramaturgos, ¿qué te llevas vos? ¿Qué es lo que más te gusta o que has aprendido del teatro o incorporado a tu teatro del teatro uruguayo? Hay algo muy, muy conmovedor y es, mira, el teatro crece siempre en la opción de ser mirado desde otro punto de vista. Pero a veces cuando los puntos de vista no pertenecen a una idiosincrasia similar, bueno, pues son poco lo que aporta, simplemente de lo que se trata es otro teatro. Lo interesante en esta convivencia rioplatense es que de alguna manera hacemos el mismo teatro y sin embargo miramos desde lugares diferentes. ¿Te pasa de conocer, o sea, o de que te lleguen de repente textos de dramaturgos jóvenes, uruguayos o no jóvenes, como para que des una opinión desde la admiración? ¿Conoces? Hay una generación nueva muy, muy valiosa de dramaturgos. No nos llega, no nos llega, pero esto no es excluyente en relación a Uruguay. Buenos Aires es una ciudad en ese sentido algo hermetizada. Y muy ombliguista, de mirarse continuamente de su propia producción y es como la ciudad puerto. La ciudad puerto tiene importación y exportación, entonces por lo tanto parecería no necesitar demasiado. Yo creo que uno de los pecados grandes que tiene el teatro porteño es de no haber sabido enriquecerse lo suficiente con el teatro de la comunidad que lo rodea, entendiendo a esto, Argentina, Suramérica, Latinoamérica, Iberoamérica. Hoy he escuchado otra entrevista que hiciste en la cual surgía como un concepto de vigía, ¿no? En esta cosa de que en la clase magistral se pueda notar público general, algunos que sean actores, otros que no. ¿Qué pasa? ¿Vos crees que cualquiera puede convertirse en un dramaturgo, teniendo historias en la cabeza e imaginación? ¿Quién puede tener ese papel que vos decís del vigía, del que se puede separar de la realidad para mirarla desde otro punto de vista? No hay en absoluto ningún tipo de límite que no tenga que ver, en principio, con el deseo creador, con la vocación, con la voluntad, que hace falta mucha, convengamos, sobre todo cuando los artistas empiezan a pensar en su realidad económica, que esto sí nos iguala a cualquier situación mundial, nunca es demasiado brillante. El teatro nunca ha sido un lugar de realización profesional como oficio lucrativo. Pero la verdad es que pensarnos ahí, pensarnos en el teatro, sentir que en realidad el teatro es nuestro lugar, que nosotros ocupando ese lugar podemos hacer algo que hoy pocos espacios proponen, y es que con la simple intervención de un cuerpo yo cobro poder. Frente al poder de las corporaciones, donde hoy todo lo audiovisual está en manos de las corporaciones, pensar en el teatro es pensar en un lugar de autopoder extraordinario, de autoempoderamiento extraordinario. ¿Cómo entonces yo no invitaría a cualquiera que tenga ganas de escribir a ponerse a hacerlo? Bien, bueno, entonces hoy a las 21 horas sala principal, la Vis Cómica. Y por último me gustaría, si querés, nombrar al equipo de actores que te acompañan y que están por estrenar en un ratito. Naturalmente que sí. Mirá, bromeábamos en la mesa hace muy poco, entre los 4 actores, son 4 actores de mucha trayectoria, y uno de los chistes que repetíamos es que sumando la trayectoria de los 4, teníamos más de 160 años de experiencia arriba del escenario. Es muy poco común verlo, yo diría, aún como atractivo de museo vale la pena pagar la entrada.
Horacio Roca Cutuli, Estela Galassi y Luis Campos, el encayo. Bien, y en Buenos Aires, porque está cruzando mucho el uruguayo a Buenos Aires, entonces también me gustaría que les cuentes dónde la pueden ver allá. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación, enfrente del Teatro San Martín, que es donde habíamos estrenado originalmente. Allí estamos nada más que los martes a las 20 horas. Nos reservamos justamente los fines de semana libres para poder darnos el gusto como que estamos teniendo de poder hacer giras. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, no se la pierdan acá, que es una gran oportunidad verla en nuestro adorado Teatro Solís. Sí, pero ¡ay, qué lindo esto! Que arrancamos. Lo que pasa es que, vamos a decirle a la gente que es verdad, siempre cuando volvemos, ya es costumbre que volves tú. Ah, sí, es costumbre. Vuelves tú. Ah, viste Pero- que yo me impongo. No, pero está así. Lo que pasa es que me avisan Tengo por un la carácter un cucaracha. poco autoritario. No, para nada. Nada más lejos que eso. Lo que sí por cucaracha me avisan de que, bueno, acaba de salir la nota y ya votó. Sí, sí, sí. Está votado, es un éxito Está votado, rotundo. sí, las dos funciones. Las dos funciones, así que bueno, pero era un placer. Quedan colgadas las notas en YouTube siempre como para repasar, que fue una hermosa charla. Y llegó el momento de la música en Mira Montevideo y como les contábamos, vamos a disfrutar de una cantautora uruguaya que se va a estar presentando el próximo 3 de agosto en Inmigrantes, o sea, el próximo jueves. Ella es Sofía Gabart, que aparte... corazoncito, porque también es hija de un queridísimo compañero de este canal, de Alejandro Gabart. Así que bueno, empecemos a disfrutar de su música. Sos canción que celebra los cielos y el sol como un aluvión que enhebra mi corazón. Y allá voy, colgada de la nube que evaporó. Mi razón nos echó el ruedo. Ay, vidita linda que lo parió al amor. El dolor como un manifiesto. Ay, vidita linda que lo parió al color de tu voz mimándome. Sos la voz que celebra los cuerpos tejidos como nidos, sin castigo, sin nombre ni apellido. Y entre nos, créete la belleza que derrama tu maleza, tu rareza, la melaza entre las piezas. Ay, vidita linda que lo parió al dolor. El amor como un nacimiento. Ay, vidita linda que lo parió al color de tu voz sanándome. Ay, vidita linda que lo parió al amor. El dolor como un manifiesto. Ay, vidita linda que lo parió al color de tu voz sanándome, mimándome, curándome, nombrándome. ¡Belleza! Muchas gracias Sofía por estar hoy acá. Gracias a ustedes por esta invitación hermosa. Placer. Yo siempre digo, acá que nos faltan como las rosas, los claveles, ¿viste? Como cuando tirás así al escenario de la alegría. La verdad que sí, tremendo arengue. Sofía, ¿cómo intuyo la respuesta
un poquito, pero ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo? Ya. Ya te intuyo un poquito, pero contarle a la gente Sí. cómo... No le quedó otra. Nada, la verdad que sí, nací en una casa que se escuchaba mucha música y en un barrio donde también sigue habiendo mucha música. Me crié en Neptunia, en la Costa de Oro. Bueno, Noé, conoces ahí la barra del Ney Peraza. Sí, total. Que, bueno, mi padrino es Marcos Abramovich, Leticia Moreira y mi viejo y mi vieja sobre todo, que son melómanos los dos. Y bueno, Lo sabemos. sí. Y bueno, sí, canto desde chiquita. Bueno, con Marcos canté ahí, con Jacinta Luna también, que ahora está full con la cocina, en el proyecto de Recitadas desde niña, grabé en esos discos. Y bueno, de ahí empecé. Y después con Once Tiros seguí. Qué belleza, No, pero es verdad, la es tira verdad. para todos lados. Es verdad, porque siempre me amé mucho la música de mi familia. Vino Spinetta acá a Piré y me di cuenta que la música de ellos, que ellos me trajeron, estaba ahí. Pero después, en el momento del auge del rock, ahí empecé a elegir yo Claro. mis bandas y ir a los toques. Y bueno, estuvo presente entre muchas otras cosas. Pero ahí empecé a componer, la verdad. Desde ese momento. ¿A qué edad más o menos empezaste a Y a los componer? 15, más o menos, antes, 14. ¿Y cómo fue? ¿Dijiste, me gusta empezar a componer o se dio como naturalmente? Bueno, viste que la adolescencia, hoy en día admiro mucho esa etapa como muy fresca, muy espontánea. En realidad nació un poco el adolecer de que, bueno, nos mudamos de Neptunia a Montevideo y yo no quería mucho, ¿no? Estaba ahí en el arroyo con mis amigos, Neptunia, balneario, y bueno, nada, por el dolor de repente estar en Garibaldi 8 de octubre y el liceo que no entendía nada y, bueno, el cambio de espacio y, bueno, empecé a escribir como todos, que ahí en ese momento... No sé si todos, pero muchos como que largamos, ¿no? Frases, eso de escribir cuadernos, paredes. Y empecé a ponerle música a esas cosas. Muy desde ahí. Excelente. Yo con el disco, bueno, tenemos un disco, Membrillos de Japón. El nombre me alucina, pero bueno, ya entraremos por ahí. Y que también tiene una banda, Sestrum, Sí, ¿no? Porque te estamos viendo aquí sola, pero tú estás Sí. acompañada con otros músicos. sí. ¿Eso desde el vamos con el proyecto o vos estabas componiendo sola y dijiste, me quiero rodear con gente querida, quiero tener más músicos? ¿Cómo fue? Pues fue con el tiempo. Esa banda es de amigos, es una banda de esas de amigos y sí, muy desde los comienzos. Pero un poco después, igual no mucho, empezamos... el guitarrista, por ejemplo, que iba a venir hoy y no podía, íbamos a hacer de a dos. Somos amigos desde los 18 y empezamos a tocar y después empezamos a armar ese grupo. O sea, Así. hay un proceso que uno compone canciones y bueno, de repente tiene capaz que en el baúl las va dejando. ¿Qué se dio para que dijeras, bueno, estas canciones quiero que sean un disco? Porque es un momento sacar un disco, grabarlo. Bueno, esta gente que te estoy nombrando y que vos decís Sestrum fueron importantes porque tocamos mucho, teníamos tiempo, siempre decíamos, teníamos tiempo de ensayar una vez por semana sin siquiera tener fechas, ni trabajar mucho ni nada. Entonces, claro, teníamos tiempo y sacábamos arreglos y agregaron mucho a mis canciones. La verdad que crecieron mucho mis canciones con ellos. Y en un momento también fue como que la gente nos decía, bueno, ¿y dónde lo escuchamos? ¿Cómo haces? Y también para crecer necesitas un material, no sé, empezar a tener un material y poder plasmar la música y todos los discos que veníamos escuchando de toda la vida. Digo, yo también quiero mi disco. Claro. Uno como el que tengo ahí en la colección de papá, que ahora tiene el mío. Ahí está el padre. ¿Qué iba a decir? No voy a dejar a mis padres afuera. En un momento me da vergüenza que fueran tan así públicos, pero la verdad que me recontra apoyan y estoy más que agradecida, mamá y papá. Gracias. Está bien, y se abraza. amo. Hay que abrazar, obvio. Sí, total. Recién me contabas, ¿no? De que habías empezado a componer un poco desde el dolor, porque Sí. te habías mudado y todo eso. Y ahora, ¿en qué te inspira? Porque ¿sigue inspirándote el dolor? Creo que no, porque hay temas como bastante alegres, se podría decir, o de la luminosos, de la naturaleza, la vida, no sé. Sí, claro, sí. Bueno, uno va como cambiando, ¿no? Soy otra ya. Y también está bueno buscar. Ahora estoy buscando otras nuevas cosas, ¿no? Buscar más lo bailable. Bueno, después llegó el candombe, más lo rítmico, lo instrumental. Y sí, ahí buscando. Ahora estoy muy para lo espiritual, así que se viene un disco espiritual. Bien, excelente, va a pasar. Nada, un poco en joda, pero creo que está un poco en auge esto de, bueno, revisarnos, ¿no? Como entendernos mejor, aceptarnos, yo qué sé. Agradecer sobre todo. Bueno, el Membrillo del Japón tiene algo como de la familia. Yo venía ya trabajando esto
de aceptar, ¿no? El árbol de donde uno viene. Clarísimo. Ya venía por ahí un poco, sí. También venís de momentos en tu infancia donde te has topado con personas que me imagino que te habrán marcado la vida. De repente que uno encuentra inspiración en un programa infantil, de repente, Claro que sí. o entre que busca los juegos y la aventura. Los Y de juegos de repente... aventura, exactamente. No, vamos a aclarar. No, Vamos a no. aclarar porque tu padre hoy nos trajo esta foto porque yo tuve el placer de trabajar con Jano Gabard en nuestras primeras épocas. No, la de Jano capaz que no tan primeras. ¡Qué atrevida! No tan primeras las de Jano, la mía por supuesto, sí. En Aventujuegos. Y ahí está Sofi, la de blanco. Por suerte salimos en la parte de luz, porque era de la época que no se sabía qué iba a pasar con las fotos. ¿Verdad? Salimos en la parte con luz. Año Tremendo 99, que ella nos iba a visitar cuando grabábamos Aventujuegos y jugaba, se tiraba por el el tobogán de tobogán. Cotonou. Bueno, y ahora te toca a vos ir a visitar el 3. El 3 a Inmigrantes la voy a ir a visitar yo. No te preocupes que no te voy a agarrar el micrófono ni la guitarra. No pasa nada. Me encantaría que estén. Contanos un poquito cómo va a ser el show de Inmigrantes. El show de Inmigrantes va a ser con Sestrum, Bien. que es, el Sestrum es cajón peruano con platos, o sea, como una onda media batería, pero más acústica. Bajo, que es, en el cajón es Mauri Petirosi. Bien. En el bajo es Paula Rivas, Rivas, tremenda bajista. Y el guitarrista que les contaba, Juan C. Gómez, es como la banda. Guitarra eléctrica, yo voy con esta. Entonces vamos las dos guitarras. Y bueno, tenemos a un invitado percusionista que le va a sumar un poco este sonido que el disco tiene bastante percusión, a varios temas. Y después va a haber dos invitados, que va a ser el Muñe, Cach, que estuvo por acá. Estuvo acá, Sí. claro. Vamos a hacer un tema de él y va a estar ahí con nosotros. Y también Sofía Alves, que creo que estuvo por acá también. ¿O Sí, claro. ¿Sí? Vamos a hacer algo con ella. Y bueno, eso es una sorpresa porque todavía no lo conté. Ah, Bien. Nos encanta que También lo va a haber estén un tema contando nuevo, acá. quiero contar. Bien, perfecto, ahí estreno. Hay un estreno con otra amiga que se está alargando en la música, que anda mucho para la poesía y bueno, en esta nueva etapa creo que viene un poco esto de hacer temas con otras personas. Vengo descubriendo eso. Así que vamos a estrenar un tema. Qué lindo. Ungido. Que todo el mundo viene, ¿cuándo uno nuevo? Y no Bueno, es fácil. es ahora, Pero vaya. es ahora. Inmigrante es está jueves. precioso, está lleno de shows permanentemente, la sala está divina, así que tremenda esquina como para escuchar un poco de música. Sofi, muchas gracias. Gracias Un placer a ustedes, tenerte aquí. De verdad. Gracias. Te toca acomodarte porque vas a cerrar este primer bloque, así que los datos, dijimos de vuelta, 3 de agosto en Inmigrantes, 21 a 30. 21 horas. Sí. 21 horas, perfecto. Pon ahí. Está bien. Vaya temprano, Está toma una bien. copita y ya escucha. Claro, ahí Escuchamos a Sofía Gabard. Siempre te encuentro en cualquier esquina, siempre pasan años sin saber de vos. Y aunque no son tantos años que cuento, ya sé que contigo siempre es por dos. ¿Cuántas veredas nos han visto pasar, improvisando movimientos? Y aunque la noche nos invite al mar, Montevideo se derrite. Encuentro en cualquier esquina, pasan años sin saber que los años sí que son un cuento. Montevideo se repite. Se repite. Se repite para sin pena ni remordimiento. Tus cavilaciones, tantos detenimientos. Dale pausa a este film sin fin, empecinamiento.
ventanas abajo del río, cada caja apilada al oeste, a orillas de este cuerpo celeste. Guarda algo de dónde viene y hacia dónde va. Cada doblez que hago en este papel, boleto de mi viaje, me acerco al puerto y veo barcos llenos de viento, gente corriendo. Vuelvo, veo, siento, reconozco a todos. Me llaman, despierto con la sensación como que algo cambió. Vuelvo, veo, siento, reconozco a todos. Me llaman, despierto con palpitación, al fin una emoción. Montevideo se enciende entre parte y cemento. Ya estaba tarareando la musiquita del segundo bloque de Mirá Montevideo. Tiri, 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 ti, ti. Y ya nos vamos al móvil. Seguimos Está con música. nuestra compañera Lucila. A ver, de 3, Lucila. Hola, chiquilines, ¿cómo andan? Bueno, bien, sí, ya está, me agarraron charlando. Ya van 2 móviles que me agarran charlando porque es muy interesante lo que está pasando en el lugar. Estamos en la calle, en Avenida Millán 3206, porque hoy mismo se inaugura una nueva sede de la Escuela de Música de Tres. Ya tienen una sede en Punta Carretas, súper exitosa, que ya lleva muchos años educando en música y haciendo amar la música a personas de todas las edades, desde niñitos hasta adultos más grandes. Estamos con Mariana Labrada y con Cristian Cari, 2 grandes de la música, 2 grandes docentes también hace muchos años. Y primero, bueno, felicidades, bienvenidos a Mirá Montevideo. Y qué bueno que nos hayan invitado el primer día, fresquito, fresquito. Muchas gracias, Lucila, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por estar y bueno, estamos muy contentos, emocionados y esperando a un montón de gente que viene dentro de un ratito a inaugurar esto. Estábamos charlando recién un poco de cuál fue la motivación, ¿no? Siendo tan exitosa la otra sede y funcionando muy bien hace muchos años, ¿por qué se movieron para la zona del Prado? ¿Cuál era, no sé, la necesidad que sentían ustedes o el alumnado de poder remontarse acá? Mira, yo debo decir que nosotros queremos, desde el principio que arrancamos, queríamos acercar gente a la música, ¿tá? A toda forma. Queríamos que la gente, que todas las personas pudieran acercarse de alguna manera a la música, porque creemos que la música es algo que le hace mucho bien a las personas, a nosotros nos hace mucho bien, nos hizo y nos seguirá haciendo bien, y queríamos compartir eso con más personas. Ahí abrimos en Punta Carretas, pasaron 5 años, aquello creció un montón, se afianzó y bueno, nos animamos a esto. Nos pasa también que muchos alumnos que han llegado a Punta Carretas desde acá, toda la parte de la zona oeste, Prado, Parque Posadas, Nuevo París, La Teja, nos decían, por favor, vengan más cerca, no sé qué. Bueno, y fue tipo, bueno, tenemos que hablarlo de verdad, en serio, y definirlo, y acá estamos. Divino. Vamos a hacer un recorrido, porque les cuento que terminaron así con los últimos detalles hace nada, hace un ratito nomás, para la inauguración. Está la gente, bueno, en lo que va a ser el equipo de gente que labura acá con ellos, trabajando, esperando, pero vamos a subir de a poquito. Ahí estamos viendo todos los salones. Todo está prolijo, nuevito, divino, con sus instrumentos. Venite, Cristian, que les vamos contando.
como les decía, recién yo les estaba preguntando un poco cómo se estructuraban los programas, que no es que tiene niveles, porque también les preguntaba si la inscripción era semestral, y no, la inscripción puede ser en cualquier momento del año, quien quiera arrancar a estudiar, y en este caso de la nueva sede van a tener liberada la matrícula, ¿no? Sí, todo, o sea, por el mes de julio, que bueno, es hoy, el lunes inclusive, vamos a tener la promoción de matrícula off para quienes, quieran anotarse en este nuevo comienzo. Así que ya nomás llamando, Lucila, inclusive si llaman el lunes, ya con el hecho de contactarse en julio, van a tener la matrícula off. ¿Tá? Estábamos mirando recién, mientras subíamos la escalera, un detalle muy hermoso, que es esa pintura que recorre toda la casa, que me decías que la hizo un artista que también laburó en todas las tapas de La Triple. Un gran artista uruguayo, se llama Raúl Púa, él trabajó en casi todos los discos de La Triple y bueno, hizo todos los dibujos de la sucursal anterior. Y quisimos replicar esta sucursal y bueno, se mandó unas obras de arte preciosas. Estamos orgullosos de tenerlo en nuestras filas al Rulo, que es un crack. Raúl Púa, búsquenlo, es un gran artista uruguayo. Estuvo trabajando como un mes aquí adentro. Bien. Vamos a hablar un poco del resto del equipo docente, que me imagino que también estarán súper orgullosos de ellos. Si son docentes nuevos los que van a laburar acá o los acompaña el equipo de siempre. Bueno, van a estar trabajando algunos profes que ya están dando clases en Punta Carretas y también se suman ahora algunos profes nuevos que van a estar empezando con nosotros. Pero se hizo una selección súper interesante y va a estar buenísimo. ¿Cuáles son las asignaturas, las materias, los cursos que pueden elegir las personas que se inscriban? Mira, D3 tiene clases desde los 4 años, tenemos iniciación musical. Hasta sin límite. Claro, desde los 4 años a los 8 años es iniciación y desde ahí en adelante tenemos cursos de piano, de guitarra, de bajo, de violín, de canto, talleres de ensamble, talleres de banda para niños que están buenísimos. Tenemos muestras de fin de año también que hacemos con todas esas bandas que se arman. Tenemos los talleres de TEA también. Bueno, sí, una de las cosas un poco particulares que tenemos, y a raíz de un pedido de quien habla, era tener siempre en esta escuela inclusión de todo tipo. Y bueno, decidimos tener un taller de TEA para niños con espectro autista y desde que arrancamos es un éxito el taller, está buenísimo. Salvador es el profesor, que es un crack total. Y bueno, así como Salva trabaja también con los niños con TEA, todos los profes hacen un laburo impresionante en la escuela. Tenemos profes que están hace 5 años desde que arrancamos y orgullosos de eso, de tener el plantel docente que tenemos. Bueno, yo les deseo los mejores augurios desde nuestro programa. Siempre está buenísimo tener un nuevo semillero de músicos. ¿Qué vamos a decir nosotros? Y con estos dos directores maravillosos, imagínense el nivel y el disfrute de la escuela. Les quiero pasar unos datos importantes que son que, bueno, hay un sitio web en donde pueden ver todos los datos de la escuela, que es www.d3.edu.uy. También está el Instagram, que recordame cómo era. Sí, @D3Escuela. @D3Escuela. Y los horarios que maneja la escuela aquí en la sede del Prado es de lunes a viernes de 15 a 21:30 y miércoles y sábados de 9 a 13 horas. ¿Sí? Hoy van a estar de fiesta, pero después, bueno, pueden venir a golpear las puertas e inscribirse. Muchísimas gracias y que sea con mucha felicidad. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, las esperamos. Gracias, Mariana. Gracias, Lucila. Beso grande, buen fin de para todos y para todos en casa. Chau, chau. Muchas gracias, Lucila. Manda besos por ahí. Personas del bien. Total. Qué belleza. Y bueno, y si hablamos de cosas del bien, tenemos que hablar de este hermoso espacio que desde febrero, viernes a viernes, viene recomendando un podcast para conocer, para interiorizarse en este mundo maravilloso, sonoro. Así que si les parece, ya tiro superpoderes y vamos a escuchar Montevideo. Pablito decía, nos interiorizamos, ¿no?, en este mundo sonoro y hoy sí que nos vamos a interiorizar porque vamos a hablar de algún podcast en particular, pero en realidad queremos hacerle la entrevista a ella porque ella es directora de una productora de podcast que se llama Tristana, ya desde 2014, que tiene varios podcasts que son bastante conocidos. Entonces queremos saber un poco
¿En qué se basa la producción? ¿Cómo se hacen los podcasts, los distintos géneros? ¿Cómo se puede, digamos, obtener ingresos de los podcasts, que también es muy importante? Así que ella es uruguaya, les contábamos, residente en Argentina ya hace mucho tiempo. Es Flora Flores Iborra y la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Es Florencia, pero ya nos quedó Flora. Sí, está muy bien, Flora. Es que yo no respondo el nombre de Florencia. Me gritas en la calle Florencia y no respondo. Ya Así que quedaste está. en Flora. Perfecto, Muy perfecto. bien. Muchas gracias por estar. Por favor, para mí es un placer estar en Uruguay hablando de podcast. Les contaba fuera de cámaras que no tenemos muchos espacios así de reseña de podcast o de difusión de podcast y para nosotros es súper importante para quienes producimos y hacemos, así que siempre es bienvenido. Y bueno, y escuchen podcast. Excelente. Mira, se te nota con mucha energía, alegría cuando estábamos acá afuera hablando de los podcasts. Ay, es algo que te corre, te apasiona. Me apasiona completamente. ¿Cómo nace esa pasión? Siempre me gustó mucho la radio, siempre me gustó mucho el audio. Vengo de familia, de gente que ha trabajado en radio acá y no sé, viste que acá en Montevideo mucha capacidad para estudiar cosas de producción no había y cuando me mudé a Buenos Aires me dediqué a estudiar allá. Hice un taller con la gente de Radio Ambulante, que fueron en el año 2015 allá. Gente que arrancaba ahí, ¿no? Gente que la estaba rompiendo en español y me explotó la cabeza. Y a partir de ahí nunca dejé de producir. Y aparte entendí que un poco la lógica era producir de forma independiente, que era mucho más interesante, de forma independiente y autogestionada, para también conservar un poco la propiedad intelectual, ser más cuidadosa con el contenido, hablar de las cosas y los temas que me interesan. Y entonces un poco por ahí también es que fundó Tristana para justamente, ¿no? Con una perspectiva de género, con una mirada feminista al mundo, contar lo que yo creía que estaba sucediendo, ¿no? Así que así arrancamos. ¿Y qué es lo que tiene el podcast, ¿no? Que lo diferencia de la radio? Para mí la forma en que se escucha. O sea, no tanto la forma en que se produce, ¿no? O sea, vos tenés que tener presente que quien te escucha en un momento que esa persona elige, ¿no? Esto que yo siempre digo que es radio a demanda y que ahí me sumo a esa biblioteca porque hay quienes dicen que el podcast no es radio. Para mí sí, para mí tiene ciertas particularidades el podcast que hace que uno no diga la hora, que no hable de cuestiones que puedan perder vigencia en el tiempo, porque la gente te escucha cuando quiere. Ya, digamos, como que lo que cambia es la forma, ¿no? Ya no sintonizamos la FM o la M, sino que bueno, cuando estamos en el auto, cuando vamos a correr, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, nos calzamos los auriculares y escuchamos. Y tiene te eligen, digamos. Exactamente. No, y tiene también esta como dinámica de que más allá de que lo pueda hacer una persona, porque podés, como hablábamos hoy, bueno, arranco, tengo una idea, un micrófono, empiezo yo a autogestionarme. La mayoría de los grandes podcasts tienen como una producción muy parecida a la radio vieja, ¿no? Que trabajaba mucha gente, que cuidaba mucho el sonido, todas las cosas que sucedían, de realmente meterte en el mundo sonoro. De un tiempo a esta parte se empezó a profesionalizar mucho la industria y, por ejemplo, en Buenos Aires lo que sucede también es que ahora casi todas las productoras de podcast tenemos guión, ¿no? Eso fue algo que yo siempre hice desde que arranqué, pero porque yo me sentía segura trabajando con un guión y eventualmente la dificultad era cómo interpretabas ese texto que escribías para audio especialmente, ¿no? Pero no era tan común hace 9 años cuando yo empecé ver guiones de podcast. Y ahora casi que si no tenés un guión, medio que, viste, bueno, ya no estás en un nivel profesional de producción. Y eso requiere que uno piense exactamente qué es lo que va a decir, cómo se va a decir, qué se va a interpretar. Cada vez mi sueño es producir ficción, por ejemplo, que es mucho más caro que producir crónica narrativa o un podcast de entrevistas. Pero para mí esto, que trabajen actores y actrices, me parece que le da un vuelo estético divino. Entonces, ahí sí como una cosa implica más producción que quizás un programa de radio hoy por hoy, pero no porque, digamos, la radio no pueda producir buenas cosas, sino porque hay un modelo de negocios en donde generalmente pasa en Buenos Aires, me imagino que pasa acá, donde el formato de 4 amigos charlando es como mucho más económico y entonces rinde y bueno, y apuestan a eso. Porque por supuesto tener un elenco estable como en los 50 del radioteatro argentino, por ejemplo, tenía, es otro presupuesto. Totalmente. Pero quiero decir con esto que no me parece que sea el problema que sea radio, ¿no? O sea, sino creo que tiene que ver más que ver con una cuestión económica de las cosas que hoy por hoy garpan, digamos, económicamente. ¿Y vos decís que eso podría funcionar? O sea, el podcast, la ficción en el podcast. Totalmente. ¿Sí? Y de hecho está funcionando, por ejemplo, en España, les hablaba fuera de aire la productora El Extraordinario acaba de sacar un podcast espectacular de ficción que se llama Bloom, que ganó un premio Ondas a mejor brand podcast, porque de hecho es un podcast de marca, que no te enterás prácticamente, y es una ficción espectacular. Y entonces, y yo estuve hablando con los guionistas y se fueron a Suiza a recorrer locaciones para inspirarse, o sea,
Bueno, cuando hablamos la otra vez que hablábamos con Felo, que hablamos también de Caso 63, que fue un caso de ficción, o sea, un podcast, perdón, de ficción que Total, mató. tenés El Gran Apagón, que es una producción de Podium Podcast, que es otra compañía española, que es el grupo Prisa. Nada, o sea, y millones de descargas. O sea, que cuando las cosas se hacen bien y con pasión y bien hechas, la gente las escucha. Y de hecho conozco experiencias, perdona Noelia, en donde hasta la gente colabora, ¿viste? La gente paga ese contenido aunque todavía no esté al aire. Entonces, como que sea un crowdfunding para el podcast, claro. Un financiamiento colectivo. Quizá porque en esta era, ¿no? tan visual todo el tiempo y que las imágenes te están atormentando, ¿no? Volver a la imaginación resulta atractivo también. Totalmente, pero aparte hay algo para mí del podcast, de la intimidad, de la empatía que genera para con quienes se escucha, que es como único, ¿viste? Ese vínculo con auriculares. Generalmente los podcasts se escuchan con auriculares, entonces hay como una cosa de, me estás hablando a mí, ¿no? Y algo de la imaginación de que todavía permite de que vos te estés imaginando ese mundo y que finalmente la escucha termina cuando vos, oyente, lo escuchás. Y puede haber tantas escuchas como oyentes, ¿no? Entonces para mí eso también es interesante. Vos sos guionista, de hecho, has ganado premios como guionista de podcast y eso. ¿Cuál es el desafío, ¿no? de guionar un podcast? Para mí el hay desafío algo, más... primero de que eso se va a escuchar. Y entonces no es lo mismo, un poco en mi experiencia de produciendo, yo me he especializado un poco en el tema de guión, incluso en Tristana, como que soy la persona que se ocupa de los guiones. Ahora cada vez con más compañeras, porque también eso hace que, viste, cada vez hay más empresas que vienen y te piden que hagas su podcast, o organizaciones sociales. Y la verdad que para mí el desafío primero es pensar en que eso se va a escuchar y que tiene que haber algo de la escucha, de que tiene que funcionar siempre en audio, ¿no? Y que cuanto más funcione en audio, más diferencial va a ser tu trabajo, ¿no? Entonces por eso me gusta mucho usar el recurso como de los paisajes sonoros, de que, viste, no sé, por ejemplo en Hermanas Bravas, que es un podcast que guioné hace poco, que justo ganó un premio en un festival internacional. Hicimos todo un laburo como de, bueno, que se note que estamos viajando con los cronistas, ¿no? Para que el oyente esté escuchando ese universo sonoro que estamos describiendo y que no solo lo describimos porque hay una persona que dice estuve en Chacarita y la verdad que San Martín es un barrio picante, sino que vos lo tenés que estar escuchando y eso para mí es un recurso precioso. Bueno, es alucinante cómo a través del sonido y cómo va el relato, pero es como decías vos con el tema de la imaginación, cómo podés empezar a sentir el miedo, el peligro, el que se viene, empezar a palpitar con algo que estás escuchando, cuando somos una sociedad que está como acostumbrada a que todo sea imagen. Es una locura. Y sin embargo, te escuché en una nota que hiciste con nuestro amigo Gonzalo Delgado, que el equipo que estuvo atrás también, pero era como un equipo de televisión. Era de cine. De cine, ahí va. Entonces había algo de cómo ellos registraban el sonido que para mí fue re interesante. Y un poco eso nos vino en la pandemia. En la pandemia, cuando la gente no podía salir a filmar, empezaron a hacer podcast. Y entonces tenían un montón de equipamiento de sonido, digamos, directo, de cine, que no era equipamiento que utilizábamos los podcasteros para grabar. Claro. Entonces era algo que le dio con como la caña, con exacto, todo. le dio una solidez y me parece que como industria ganamos un poco con eso. Y muchas productoras de cine, como La Maldita, que es la productora que produce Hermanas Bravas, un poco lo que hace también es empezar a producir podcast con esta lógica, ¿no? Y el paisaje sonoro empieza a tener un peso importante. Así que sí, yo creo que nos hace bien que haya cada vez mejor registro, ¿no? Y que la gente de cine se meta en el podcast, me parece que nos ayuda a eso. ¿Y cómo se puede vivir de esto? Se puede. ¿Verdad? Yo estoy viviendo el podcast, así que digamos, o sea, dignamente. Porque vos un día te planteaste, yo dije, yo me gusta hacer esto, pero también quiero vivir de esto. Exacto. Primero, cobren por trabajar, gente. O sea, siempre la plata aparece. Entonces, cuando te vienen y dicen, no, bueno, en especias, por canje, lo que sea, pero algo tiene que haber a cambio. Bien. Y siempre créanme que se logra. Y después nada, ser creativos y creativas, ¿no? Yo tenía mucha lógica de dinámica de proyecto, entonces, por ejemplo, no sé, quería trabajar una temática, no sé, el feminismo, y bueno, iba a fondos de mujeres a presentar proyectos de podcast. Y conseguí así intersecciones en un podcast que lo hicimos así, con Yandra IT, que es un portal de temas de género. Después, por ejemplo, temas ambientalistas, cada vez también hay más organizaciones que se están ocupando de financiar ese tipo de cosas. Es un tema que a mí me interpela, que me gusta, que creo que hay que hacer algo en relación con lo que está pasando. Bueno, acá en Uruguay con el agua ni que hablar.
Y me parece que ahí también hay una línea de financiamiento que quizás son fondos digamos, que se pueden amoldar a un tema concreto, que no están pensados exclusivamente para podcast, pero que te permiten producir. Eso es una. Después, por ejemplo... ¿Ya sabés los investigadores que necesitas para el podcast, todo eso? Y un poco ya sé qué recursos me lleva a mí producir un podcast periodístico, por ejemplo, de tantos episodios. Entonces yo ya tengo más o menos un presupuesto, un dossier que más o menos ya sé como, visión, misión, estas cuestiones, y en función de eso también voy buscando. Después cada vez hay más empresas que te llaman para que les pases presupuestos para producir sus podcasts, y ahí tenemos que hacer también un trabajo como de enseñarles a las empresas que no es lo mismo producir con tu gerente de marketing que te da la gacetilla de prensa que eso pueda sonar, a escribir un guión para. Y después nada, yo qué sé, por ejemplo en Buenos Aires el Banco Ciudad hizo una licitación para producir su podcast de comunicación interna, que también era otro desafío porque ni siquiera iba a estar público, y Tristana lo ganó esa licitación y produjimos su podcast. Después Spotify también está invirtiendo, capaz que ahora justo el Río de la Plata o Chile no es su target, sino que están apostando más a México y Colombia, pero la verdad es que cada vez hay más actores o plataformas, pero yo creo que acá la creatividad es lo que hace que uno cuide el contenido, que sea un contenido artesanal y que nos permita también subsistir. Excelente. Flora, qué belleza tenerte acá, nos quedaron un montón de cosas para charlar. Le decimos a la gente que vayan derecho. Yo hoy, por ejemplo, en Spotify, así puse Tristana y me sale todos los contenidos para elegir. Hay un montón, muy variados. Es un placer escuchar también el detrás bambalinas. ¿Y quién te dice que en algún momento nos vuelvas a visitar? Un besito. Cuando quieran. Así que un placer. placer. Gracias por haber estado hoy acá. Por favor. Y nosotros nos estamos yendo hacia el fin de semana, Pablito. Por 2 días no nos vamos a ver. Qué tristeza. Pero bueno, hay esperanza, porque el lunes volvemos a las 18 horas acá por TV Ciudad, Mirá Montevideo. Chau, chau. Hasta el lunes.